13:39. Hace algunos días Juliana planteaba este tema para la entrevista, que tiene que ver con la Defensoría de las Vecinas y los Vecinos aquí en Montevideo, y allí empezamos a preguntarnos con una especie de, yo no sé si se dice cassette, ahora está el chip, no sé cómo, pero tenemos metido algo que ya quedó atrás en el tiempo, y era aquella cuestión de que no, la gente patalea por los ruidos, patalea por, en fin, la basura. Hay otras dimensiones ahora que las vamos a tratar a partir de este momento con Mateo Daniel Arbulo, que es el titular, el presidente de la Defensoría de Vecinas y Vecinos, que está con nosotros en vivo y en estudios. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ambos. Hoy decíamos, por ejemplo, con Ramis, que ya teníamos como una referencia ahí, sí, ¿no? Que dijo los grafitis, la basura. A través de WhatsApp nos llegaron varios mensajes, por ejemplo, la caca de perros, la basura se reitera varias veces, ruidos molestos. Exacto. ¿Qué tema, por ejemplo, para empezar, Daniel? Vamos a ir a asuntos más profundos porque además hay una dimensión que tiene que ver ahora muy específicamente con los derechos humanos. Esa concepción es un eje central de la Defensoría, pero vayamos a estas cuestiones que vienen como de mucho más tiempo atrás. Los grafitis, es verdad, hay que distinguir graffiti de enchastre, de arte urbano. Callejero. Claro. Tal cual. A ver, la Defensoría tiene dos tareas fundamentales. Una tarea que tiene que ver con el contribuir a la mejora de los servicios públicos, municipales y departamentales, y otra que es ser una institución de promoción de derechos en el territorio. Sobre el primer componente, en realidad, es cuando es por la que más se conoce en términos de números. Bueno, ¿cuántos reclamos hubo sobre distintos servicios que hay en Montevideo? Y hay un dato no menor que viene consolidándose en los últimos años, que es el 40% de los reclamos, en algún año un poco más, un poco menos, tiene que ver con convivencia. Y ahí aparecen muchos de los temas que ustedes plantearon, la convivencia en términos de vecinos y vecinas, la convivencia intergeneracional, la ocupación del espacio, la tensión por la ocupación del espacio público, los grafitis y pintadas desmedidas, en eso estuvimos hablando en la presentación del otro día en la Junta Departamental, y también los espectáculos públicos y cuánto hacen que los espectáculos masivos tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Entonces uno puede decir, bueno, convivencia en términos de personas, vecinos y vecinas, y convivencia de los vecinos con el Estado, con la cuestión pública, ¿no? Esos son como dos componentes. Y ahí, bueno, nos parece que en esto tiene que ver con cierta profundización de esto es mío y me importa poco mi entorno, digamos. Ahí hay una mirada que a nosotros nos preocupa, sobre todo porque alguien puede encontrar, por ejemplo, sí el reclamo de los contenedores, pero el reclamo de los contenedores tiene que ver con el derecho, en esto de dos dimensiones, con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. Claro. Pero además, si uno vincula el reclamo con los contenedores, tiene que ver con el reclamo de los residuos, la basura, que se deja fuera de los contenedores. El sillón, el colchón, la televisión. Y si uno sigue un poco más, dice, bueno, hay otros reclamos que tienen que ver con esto. Decían ustedes los grafitis, los muros pintados. El otro día le recordábamos a los partidos políticos, a los ediles de la Junta Departamental, que incluso los partidos políticos hoy están incumpliendo una norma que les obliga a que 40 días después de las elecciones se retiren los carteles. Yo decía, la campaña de junio ya terminó, la campaña de octubre ya terminó, la campaña de noviembre ya terminó, ya pasó la campaña de mayo y efectivamente en muchos barrios de Montevideo hay carteles de partidos políticos, ¿no? Entonces esto de decir, todos tenemos que asumir, las instituciones tienen que asumir, el Estado tiene que asumir, que también la cuestión de convivencia es esto de cuidar nuestro entorno, porque también es cuidar al vecino y la vecina. Entonces, muchas veces, de nuevo, los reclamos empiezan con una cuestión puntual, pero a través de la entrevista de la Defensoría, a través de la ida a los territorios, que para nosotros es un elemento fundamental, la descentralización, encontramos que el reclamo puntual sobre una plaza tiene que ver con la ausencia de mantenimiento. Y quizás la ausencia de mantenimiento de esa plaza tenga que ver con un problema de inseguridad. Y quizás ese problema de inseguridad tenga que ver con una descoordinación entre el Estado. Entonces, tenés, no sé, clubes de básquet y fútbol que no pueden ir a entrenar a un lugar por un problema de inseguridad. El reclamo donde empezó,
en el graffiti o la plaza en mal estado o los contenedores en mal estado. Sí, un concepto de empoderamiento mal entendido, digamos, en algunos casos, ¿no? Exacto. Creer que la calle es mía, que el muro es mío y que hago lo que quiero, sin pensar en que convivís, ni más ni menos. Y que no tiene consecuencias, ¿no? Pensar eso de hago lo que quiero y no tiene consecuencias. Que eso aplica para los partidos, entonces, ¿no? Porque si vos decís, che, miren que tienen que retirar la cartelería, no lo hacen y no hay sanción, entonces hay como una sensación de impunidad. Bueno, nosotros esta semana, al final del informe de la Defensoría, comentamos 10 acciones que íbamos a tomar como cierre del informe. Una de las acciones es consultar a la Intendencia a través de algunas de las herramientas que tiene la Defensoría sobre precisamente el quantum en términos de inspecciones y de sanciones hacia los partidos políticos sobre la cartelería. ¿Por qué planteamos esto? Porque eso le da legitimidad a los gobiernos departamentales y municipales en términos de avanzar en torno a el reclamo sobre algunos colectivos que ocupan el espacio público, digamos. Todos tenemos que hacernos responsables y sobre todo son más responsables los más responsables en esto. Entonces ahí lo interesante que tiene el trabajo en la Defensoría es esto de decir, bueno, el problema se ubica solo en un lugar, ¿no? Uno puede decir, el problema de los grafitis es solo en un lugar, bueno, da la impresión que es en todo Montevideo, ¿no? Nosotros estuvimos la semana pasada, trabajamos mucho en territorio, sobre todo los territorios periféricos, en una reunión por cuestiones de seguridad en el Paso de la Arena, Consejo Vecinal 18. Y estaba el tema de los muros pintados, las paradas destruidas, las columnas o las señalizaciones del transporte que ya están todas grafiteadas, entonces alguien no sabe la velocidad o demás, no conoce el nombre de la calle, porque el cartel está grafiteado, vandalizado. Pero bueno, eso lo mismo, si uno cerraba los ojos, tuvimos una reunión en el Consejo Vecinal, en la zona del Consejo Vecinal 3, con el actual alcalde ahora, de este municipio, del municipio C, donde se planteaba lo mismo. Y ahora en una reunión con las áreas sociales del municipio E, volvía a aparecer. Entonces estamos identificando como algunas cuestiones de la convivencia que necesitamos cambiar el chip y trabajar en términos de sensibilización, de volver a este es nuestro barrio, es un barrio en el que viven nuestros hijos, donde están nuestros servicios. Romper alguna de estas cuestiones es romper nuestra propia calidad de vida y la de nuestro entorno más querido. Transmitir desde la Defensoría al resto de las instituciones, que creemos que ese es nuestro papel, la necesaria articulación. Daniel, ¿qué sucede cuando llegan los reclamos a la Defensoría? Ustedes presentaron un informe de más de 80 páginas el otro día. ¿Qué sucede con las distintas entidades? ¿Cómo ustedes pueden coordinar para que efectivamente se solucione el problema? Bien, ahí el componente de la Defensoría como institución de promoción de derechos, desde el vamos nos obliga a articular. Naturalmente se tiene que articular. La Defensoría participa en muchas áreas de articulación interinstitucionales. Por ejemplo, trabajamos en el Consejo Consultivo de Calle. ¿Cuál es el papel de la Defensoría sobre las personas en situación de calle? Es asumir que el problema tiene una mirada compleja y que hasta ahora no hemos tenido solución. De hecho, decíamos el otro día en la Junta, fue uno de los temas que quedó planteado en agenda de la Junta en conjunto con la Defensoría. Bueno, ahí hay un problema de derechos humanos, hay un problema de vivienda, hay un problema de trabajo, hay un problema de salud. Por tanto, el papel nuestro es convocar o ser parte de las articulaciones con todas estas instituciones. El Consejo Consultivo de Calle, que está funcionando, tiene un área del MIDES, hay áreas de la Intendencia, están los municipios, está la gente en calle, está el colectivo UNITEP, que se ha consolidado bastante, está la Universidad de la República. Bueno, ahí nosotros creemos que el papel de la Defensoría, por ejemplo, es decir, bueno, dos miradas. La mirada de los vecinos que tienen techo y la situación que viven enfrente a sus casas con las personas que no tienen techo. Entonces hay dos miradas. Bueno, las personas sin hogar son miles y van a seguir creciendo. Yo transmitía el otro día en la Junta que a menos que cambiemos drásticamente las políticas y se haya un acuerdo de largo plazo, el número va a seguir creciendo. Entonces, ese es el papel de articular. Otro tema, movilidad. Nosotros contribuimos en el fortalecimiento de la Coordinadora de Usuarios del Transporte Público y participamos en la Intendencia en un espacio consultivo de la Intendencia donde están trabajadores, empresarios,
usuarios y la propia intendencia. Y ahí trasladamos algunas cosas que tienen que ver con las distintas líneas. Solo dejamos entrever, ahora estamos tratando de coordinar con la ANEP, el caso de niños, niñas y adolescentes que viven sobre todo en barrios periféricos de Montevideo y que hay una descoordinación en los horarios de salida de los ómnibus y las escuelas, ¿no? Poníamos el caso puntual de La Colorada. En estos recorridos de los barrios, recorrimos 30 de los 62 barrios en un año de Montevideo, y en La Colorada nos decían, bueno, el problema que tenemos es que nuestros niños todos los años van a llegar tarde, todos los días, ¿no? Y van a tener problemas a la vuelta. Entonces, es un problema. Y el papel de la Defensoría en esto es ser el convidado poco simpático, el que dice algunas cosas que no es esperable que... O en general uno tiende a pensar que está todo bien. Yo ponía el ejemplo de la salud, por ejemplo. Decime, Daniel, brevemente, ¿no? Sí. Mencionaste al pasar lo de la convivencia intergeneracional. ¿De qué se trata eso? Bueno, en muchos casos la ocupación propia del espacio público tiene una tensión entre las distintas generaciones. La gurizada que molesta a los veteranos. La gurizada que molesta a los veteranos que le ocupan el espacio de plaza a los niños, ¿no? Y los niños, nosotros ahí hemos planteado alguna cuestión a la Junta y a la Intendencia, los niños que no tienen derecho porque es el lugar de los veteranos. Entonces nos parece que ahí hay algunas experiencias, en particular en el espacio B, en el municipio B, de generar un espacio de mediación comunitaria en donde articulemos. La solución no va por lo punitivo, no va porque si hay jóvenes ocupándome de la plaza tal, yo voy a asegurarme de llamar al 911 que venga la Intendencia y la policía a retirar a los jóvenes. Probablemente no estén ahí porque no tienen un lugar donde ir o porque el mercado les es muy caro. Entonces está bien que estén en un espacio comunitario. Bueno, generemos las condiciones para que puedan estar en determinados horarios, que se cumplan algunas reglas, que se acuerden. Y lo intergeneracional para nosotros es clave en términos de la convivencia, que es el papel que nos parece que tiene que jugar la Defensoría. ¿Cuál fue la problemática que más les sorprendió en este último año? No que más me sorprendió, que más me dolió el nivel de xenofobia que planteábamos en el informe. Yo creo que Montevideo disminuyó en 23.000 personas la población. Eso podría haber sido mucho más profunda la disminución de personas si no tuviéramos migrantes. Montevideo es una ciudad, es un departamento de migrantes. Sin embargo, nosotros cotidianamente estamos recibiendo reclamos de gente molesta con que vivan migrantes en su barrio. ¿Molestos en qué aspectos? Molestos por los horarios, molestos por los ruidos, molestos por las costumbres. Decía el edil Cereta el otro día, todas nuestras familias vienen de barcos, digamos. Somos nietos de inmigrantes, o bisnietos la enorme mayoría. Y venían en una lógica de trabajo, como vienen actualmente migrantes que probablemente que no son en general de Europa, son de otras partes de América, pero son nuevas costumbres en un nuevo barrio. Y ahí tiene que ver los vecinos, pero también tiene que ver la política pública, cómo generamos las condiciones para que se sientan abrazados y abrazadas, cómo hacemos para que los servicios públicos estén a la orden, cómo hacemos para que la información les llegue. Nosotros tenemos varios reclamos de migrantes que dice, vino alguien, me hizo una gestión y me cobró 3.500 pesos la cédula. Y además me demoró 3 meses. No debe haber trámite público más rápido que la cédula en este país. Hacer la cédula lleva 3 minutos y pedir el trámite llevará 15 días como mucho. Ahora, ¿eso por qué fue? Porque, entre otras cosas, la información de los servicios y los derechos que tenían estas personas no estaba del todo clara. Y nos parece que ese no me sorprendió, porque vengo del palo de la sociología y algún intento de estudiar la demografía tuve y fracasé con total éxito, pero sí me preocupó el nivel. Me preocupó el nivel de algunos correos electrónicos de personas que nos piden, reclamando que en su barrio, bueno, hay gente que no tiene que estar porque claramente tienen otras costumbres. Y bueno, Montevideo se ha construido con Villa Española, con Bella Italia, con Nuevo París, el Cerro es Villa Cosmópolis. Montevideo es un aluvión de migrantes extranjeros y también migrantes del interior. Y una cuestión final sobre esto es la preocupación que transmitimos en la Junta respecto a la cantidad de viviendas vacías en los distintos barrios de Montevideo. Y esta diferencia esta contradicción enorme, disminuimos la cantidad de personas en 23.000. Tenemos unas 50 y pico de mil viviendas vacías, muchísimas abandonadas. Sin embargo, sigue creciendo la cantidad de personas en situación de calle, sin hogar.
Y además, solo 2 de nuestros municipios, el municipio B y el municipio CH, incrementaron su población. El municipio D, Casaballe, El Cerrito, toda la zona de General Flores, hasta Bellón y demás, disminuyó en 15.000 personas su población. Es altamente probable, por la información que tenemos en términos de construcciones, que hayan más viviendas vacías. Entonces, Montevideo tiene 23.000 personas y 30 y pico de mil habilitaciones de construcción de vivienda. Hay una contradicción ahí que nuestro papel como Defensoría de Vecinas y Vecinos es explicitar. Una cortita de cierre, Daniel, es si además de la queja, del reclamo, ustedes han articulado espacios de mediación, porque efectivamente está muy mal este brote xenófobo respecto a aspectos culturales, pero es legítimo muchas veces el reclamo de quien siente que su, no digo su intimidad, pero su forma de vivir ha resultado invadida. Entonces, ¿cómo se contempla eso? Bueno, ahí hay que trabajar mucho en clave de mediación, de sensibilización y de articulación. En el municipio B, el programa de mediación comunitaria del municipio B, la Defensoría, ha trabajado muchísimo en esto. Por ejemplo, con los horarios de las comparsas, los horarios, las coordinaciones y demás. Hay que articular y hay que saber, hay que darle la bienvenida a los nuevos barrios que están viviendo. Y en ese sentido es que nuestra respuesta se plantea desde la Defensoría. Desde la Defensoría planteamos, cuando hay alguno de estos reclamos, sentémonos a dialogar y veamos cuáles son las distintas características. Para que no sea calvo ni con 2 pelucas. Exactamente. Está muy bien. Daniel Arbulo, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. El titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día.